Hoy en esta misa de Gallo, pensando acerca de qué podía hablar, se me ha ocurrido recordar alguna de las profecías que nos dijeron acerca de Jesús los profetas. Hay que recordar que en el credo constantinopolitano del año 481 hay un momento que decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo, Señor, este es un pequeño detalle que se nos puede a veces pasar por alto, porque como a Jesús siempre le llamamos Señor, podemos pasar por alto que en el credo decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor. Es tan Señor como el Hijo y como el Padre. Pues este Señor y dador de vida habló por los profetas. Con lo cual, cuando escuchamos a los profetas en la palabra de Dios, cuando escuchamos a un Miqueas, a un Malaquías, a un Joel, estamos escuchando la voz del dador de vida, de ese Señor que es el Espíritu Santo. Fijaos la atención con la que tenemos que escuchar esa palabra. Y hoy quería simplemente fijarme en 3 profecías. A lo largo de la historia, bien lo sabemos todos, han sido muchos los imperios, los reyes, los soberanos que han intentado lograr dominar a las naciones. Pero en realidad el cetro sobre las naciones pertenece solo a uno y nada más que a uno. Y así lo dice el primer libro de la Biblia, el Génesis, cuando Jacob, tumbado, no voy a decir en una cama, tumbado en la tienda de pastores en la que él estaba, con todos sus hijos alrededor, los 12 patriarcas de las tribus de Israel, empezó a decirles una profecía a cada uno, el hombre que estaba a punto de morir. Y de Judá dijo lo siguiente: el cetro no marchará de Judá, ni el cayado del dominador de entre sus pies, hasta que el tributo vaya a él y la obediencia de los pueblos sea suya. La palabra hasta que el tributo vaya a él aún admitiría interpretación, pero cuando dice y la obediencia de los pueblos sea suya, 12 pastores, 12 potentados, porque tenían ovejas desde la época de Abraham, no era precisamente un pequeño pastor, tenía siervos, su familia era muy grande, era todo un linaje, pero por muy grande que fueran en esa zona del desierto de nómadas, una zona no muy fértil, si no hubieran estado pastando por allí libremente, que la obediencia de los pueblos fuera a él. Sin embargo, aquella familia, desde los tiempos de Abraham, habían ocurrido hechos milagrosos. Todos eran conscientes de que no era una familia más que el Dios único se había revelado a su abuelo, Abraham. Y bisabuelo si le estaba escuchando Judá. Y ahora Jacob le decía que a él le vendría el tributo, hasta que el tributo le llegue a él y la obediencia
de los pueblos sea suya. Por supuesto, no debió entender mucho. No debió entender mucho. A no ser que su padre, Jacob, o su abuelo Isaac, o su bisabuelo, Abraham, les hubieran dicho: de entre nosotros nacerá el Mesías. Si Abraham entrevió que iba a venir el Mesías en uno de sus descendientes, entonces es cierto, a Judá le hizo una profecía que no la hizo a ningún otro. La obediencia de los pueblos es suya y le darán tributo. Y lo que no entendió, pero las palabras fueron repetidas y finalmente anotadas: el cetro no marchará de Judá. Es verdad que después, en esa línea de descendientes, vendrían los reyes. Es cierto que después de un cetro tan fuerte como el de David, o un cetro tan sabio y el máximo esplendor del reino en tiempos de Salomón, después vino una decadencia mayor, pero el cetro permaneció hasta el final. El cetro permaneció. Hubo un rey de Israel hasta que llegó el verdadero rey de Israel. La profecía se cumplió. El cetro no marchará. Después, sin que Jesús le arrebatara nada, Dios dijo: no, y ahora el cetro es espiritual. Y la dinastía de los Herodes desapareció de la historia. Se cumplió. Otros, los historiadores ateos, mirarán simplemente las historias, pero nosotros sabemos la clave más profunda de la historia. Todo estaba previsto. Todo estaba previsto desde que eran unos pobres pastores. Lo mismo vale para la vida de todas las personas. Aunque no seamos los reyes de Judá ni nada por el estilo, el mismo Dios tiene cuidado de nosotros. Fijaos lo que os voy a decir. Para el amor de Dios somos tan importantes. Nosotros, la persona que está, las dos que están en la primera fila, que Abraham, no es más importante para el corazón de Dios Abraham que vosotras dos que estáis aquí. Abraham tenía una misión muy grande, eso sí, una misión inmensa, una misión que tendría trascendencia. Pero a él, el alma de Abraham, le importa tanto como la de vosotras dos que estáis aquí ahora en esta misa. Lo mismo. Y está dispuesto a hacer tan grandes cosas por uno de sus hijos con una misión que por otros hijos que a lo mejor no tienen una misión tan trascendental. La siguiente profecía que se cumplió es de Números 24:17. El profeta Balaam fue consultado por uno de esos reyes. Balaam no era perteneciente al pueblo de Israel y sin embargo tenía un don de profecía. Y él se debió ir a lo alto de una montaña, se debió poner en oración y de pronto dijo esto: lo veo, pero no ahora. Lo miro, pero no está cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se elevará de Israel y golpeará las esquinas de Moab y destruirá a los hijos de Set. Fijaos qué interesante. Estaba entrando el pueblo elegido ya en la tierra prometida. Y uno de esos reyes paganos, que sabía que este hombre, Balaam, tenía un don, le pidió que profiriera una maldición. Él dijo: lo que Yahvé me indique lo haré. Si me dice que bendiga, bendeciré. Si me dice que maldiga, maldeciré.
se pondría en oración, estaría el tiempo que tuviera que estar, y lo que le salió fue una bendición, una profecía impresionante, de una belleza. Lo veo, pero no ahora. Es curioso, ese hombre, ese pobre hombre, vio al Mesías. Cuando el pueblo elegido estaba entrando en la tierra prometida, lo vio con una mirada que no es material. Se le concedió el abrir un agujero y ver algo que estaba tan lejos todavía en la historia. 13 siglos faltaban todavía. 13. Lo miro, pero no está cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Esto se suele aplicar al Mesías, pero yo dándole vueltas, hoy en mi oración decía, no, en realidad esto a quien de verdad se aplica es a la Virgen María. La Virgen María es la estrella matutina. Es la Virgen María. Incluso algunos consideran que Miriam significa estrella, aunque sobre el significado de ese nombre hay distintas posibilidades. Pero aquel hombre, en mi opinión, vio la estrella que anunciaba el sol, que es Jesucristo. Y un cetro, esto sí que se refiere a Jesús, y un cetro se elevará de Israel. El cetro de las naciones, del que van a hablar más profetas. Ya lo habéis visto, que el mismo Jacob lo vio. El cetro. A veces podemos tener la falsa idea de que el mal es fuerte. Los sin Dios son poderosos. Lo que de verdad reina es la iniquidad. Y es un error. El cetro lo tiene Jesucristo en su mano. Y lo que Él determine es lo que va a suceder. Cuando vemos que el mal predomina en un momento dado de la historia, así en sus designios lo ha determinado. Él siempre pone fin al mal, le pone un límite. Pero hay momentos en que por designios divinos el mal de pronto empieza a hacerse grandioso. No nos engañemos. Jesucristo tiene el cetro en su mano. El cetro del pleno, absoluto poder. No es débil. Dios nunca es débil. Por eso, desde la debilidad, podemos decirle al poderoso, viviré si Dios quiere. Si Dios quiere que viva, nada me puedes hacer. Voy a seguir viviendo. Si tú me matas, si tú me llevas al martirio, es porque así ya está determinado que es mi último día. El más sencillo y humilde de los frailes le puede decir al más poderoso, pero ¿y qué ganas? Queriendo poner tu cetro sobre naciones enteras y conquistarlas, ¿qué ganas? Lo necesario para vivir son unas cuantas cosas. Un salón de estar, una cocina, un sillón, una serie de comidas, puedes pasear, el resto es una ambición que te hace no aprovechar la vida con tantas cosas que están al alcance de todos. Sin embargo, tantos hombres han querido conseguir el cetro. Desvelos, noches sin dormir, acciones innombrables, y al final esa maldad les carcome desde dentro. Siempre el que hace el mal a los demás, la maldad sale de dentro y la maldad va carcomiendo desde dentro. Pongan la cara que pongan. Pero el cetro saldrá de Israel. De entre todos los pueblos de la tierra, aquel hombre en lo alto de una montaña, porque dice el libro de Números que subió a una montaña, lo vio. No,
El cetro es de alguien que va a surgir de este pueblo, pero el cetro sobre las naciones enteras, sobre todas. Y dice, y golpeará las esquinas de Moab y destruirá a los hijos de Shet. He dicho antes Set, pero el texto dice Shet. Es decir, su palabra se hace realidad. Y contra eso no pueden ni los ejércitos ni toda la fuerza del mundo. Voy a acabar en esta segunda profecía porque ha sido más largo de lo que pensaba, pero el niño que hoy en Navidad celebramos que nace tiene toda la fuerza, todo el poder. Es a él, al único del que tenemos que adorar, del único que nos tenemos que preocupar, al único que tenemos que tener contento. Si él está contento, todos contentos, porque al final se hace lo que él quiere. Y estamos seguros de ello porque a veces, a través de un profeta, Dios dice, no, tranquilo, va a suceder esto. Y la persona puede decir, pero ¿cómo es posible? Es imposible. Pues sí, va a suceder esto, pero es imposible. Pero yo lo quiero. Con lo cual, hoy, bajo esta profecía de Balaam del libro de Números, podemos ver a Jesús bajo el aspecto de que lo que Él quiera va a suceder. Si tenemos que vivir más, si tenemos una enfermedad, si mantenemos un puesto de trabajo, si mantenemos nuestra casa, mucho más no necesitamos. Para Él sería fácil que nos tocara la lotería. Pero dice, ¿para qué? Si ya tiene lo que necesita. Ayer lo escuché con mis oídos a un señor que cuando tocó la lotería, ya sabéis que es una fortuna impresionante, pues había un señor que no era del lugar donde tocó, era de la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal, o de Valencia, ahora no estoy seguro. Y le preguntaron, le había tocado una fortuna, ya no tiene que trabajar en toda su vida. Y que no me acuerdo este pobre hombre si estaba en el paro o si trabajaba, pero se le veía una buena persona. Y él dijo esto, yo lo escuché. Pues sí, yo fui a esta administración y compré tal número, el que había tocado, porque la noche anterior tuve un sueño, me mostraron este número y me dijeron, compra este número. Eso yo lo escuché. Con lo cual, fijaos, cuántos milagros ocurren que muestran el poder de Dios. El poder inmenso de Dios no es débil. Que todos nosotros adoremos al único Dios fuerte que se nos presenta hoy bajo la humildad y la sencillez de un niño que nace. Y cuando al final de la misa besemos esa pobre imagen material, aunque bendecida, del niño, Jesús, que le podamos decir de corazón, Señor, beso esta imagen porque hubiera querido besarte auténticamente a ti, pero al menos pongo todo mi amor en besar a lo que te representa, ya que no pude hacerlo hace 2000 años. Pero aquí hago lo que puedo y al menos beso tu imagen con todo el amor y la fe que me es posible.